Hermanos, hay que leer el trasfondo, ¿verdad? En el capítulo 6, hermanos, hubo un problema bien fuerte, ¿verdad? Los hijos de Israel pecaron contra Dios. Y, hermanos, Dios los trajo en derrota. ¿Se acuerda de Elí, verdad? Y sus hijos. Hermanos, Dios trajo en derrota. Tal fue la derrota que murieron Elí, murieron sus hijos. Y, hermanos, también el arca fue capturada por los filisteos. O sea, algo impensable para el pueblo de Israel, porque en el arca estaba la presencia de Dios. Dios dijo que iba a habitar en medio de ellos, y Él estaba allí, hermanos, en el arca, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? Los filisteos se llevaron el arca. Y dice que en ese momento una de las nueras de él iba a tener un hijo y le llamó Icabod, que significa sin gloria. Porque la gloria de Israel, que era la presencia de Dios, se había apartado de ellos. Hermanos, cuando no hay la presencia de Dios en un hogar, nosotros estamos sin gloria. La Biblia dice que nosotros, cuando no conocíamos de Dios, estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. No hay esperanza para la familia, para la persona que no está Dios en su vida. Y, hermanos, el arca estuvo con los filisteos 7 meses. 7 meses se lo llevaron. Israel no pudo hacer nada para recuperarlo, porque Israel estaba bajo el dominio de los filisteos. Los filisteos los tenían tan dominado que no podían hacer ni un asadón sin que ellos lo supieran. Ellos tenían el control de toda la metalurgia, de tal manera que los israelitas no podían hacer ni espadas, no podían luchar. Hermanos, estaban sometidos totalmente bajo sus enemigos. Y, hermanos, el arca estuvo con los filisteos, y dice que cuando estuvo con los filisteos, hermanos, hizo destrozo entre ellos. Y hubo tantos destrozos, padecieron cáncer, padecieron tumores, padecieron infertilidad, muchas maldiciones vinieron sobre los filisteos. Y ellos tenían un dios que se llamaba Dagón, que era una cabeza de pescado, era un dios en forma de pescado. Y dicen que pusieron el arca enfrente de él, como diciéndole: mira, vencimos a nuestros enemigos. Y al siguiente día que llegaron, Dagón estaba postrado delante del arca. Se había partido a la mitad. Porque los dioses de los hombres, hermanos, son dioses de madera, son dioses de piedra, ¿verdad? Pero nuestro Dios es el Dios verdadero. Amén. Y nadie puede contra él. Y, hermanos, no pudieron los filisteos mantener el arca por todas las cosas que le vinieron, por todas las maldiciones, y dijeron: esto es por obra de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos va a exterminar Dios. Y, hermanos, yo lo que puedo aprender ahí es que nosotros a veces queremos defender a Dios, ¿verdad? Decimos: pobrecito Dios, ¿verdad? ¿Quién lo va a defender? Y a veces, hermanos, hacemos mal en la iglesia en rogar a los hermanos: hermano, ven a la iglesia. Hermano, tienes que orar. Hermano, tienes que consagrarte. Hermano, ¿por qué no sirves al Señor? Pareciera que tenemos un Dios pequeñito, ¿verdad? Que tenemos que rogarle a las personas para que le sirvan. Usted puede ver, hermano, en esa historia, léala después, que Dios no necesita la ayuda de nadie. Él se defiende solo. Si no, dejaría de ser Dios. Si usted tuviera un Dios que tiene que cargarlo, un Dios que tiene que cuidarlo, un Dios que tiene que protegerlo. Ahorita hablábamos veníamos en camino, hablábamos acerca de los nacimientos, ¿verdad? Y lo cuidan y lo protegen para que no se vaya a quebrar, para tenerlo al siguiente año. Hermano, ese no es Dios. Dios, hermano, no necesita de nadie, ni ninguno de nosotros. Nuestro Dios, hermanos, es el que hizo los cielos y la tierra, y Él está sentado en su trono alto y sublime, y no necesita de nosotros. El salmista David decía, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 50. Salmo 50, versículo 9. Porque el pueblo pensaba que pobrecito Dios, no hay quien le sacrifique, ¿verdad? Porque hacían sacrificios a Dios, sacrificaban los becerros, los corderos a Dios, y dice Dios: yo no necesito de eso. Salmo 50, versículos 9 al 12. Mire, dice el Señor: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabrillos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collares. En los collados, ¿cuántos animales hay en la tierra, hermano? Muchísimo. Y dice: yo no necesito que tú vengas y me sacrifiques un cordero y que me des lo peor que tienes. Dice: conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti?
Pues yo lo tomaría porque dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Y hermanos, mío es el mundo y su plenitud. ¿De quién es el Señor, hermanos? ¿De quién es todo? El Señor. Es del Señor, hermanos. Dios no necesita de nosotros. Al contrario, hermanos, nosotros necesitamos de Él y por eso estamos hoy aquí. Porque le necesitamos en nuestra vida, porque necesitamos de su presencia en nosotros, porque necesitamos de su paz, necesitamos de su guía, de su dirección en este año. Hay muchos temores en este año, ¿verdad? La gente dice, va a subir la gasolina, va a subir todo, ¿verdad? Y lo único que no sube es el sueldo. Pero hermanos, hay temor en la gente, pero hermanos, nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos tener un corazón, hermanos, que busque a Dios. Y es el primer punto, tenemos que tener un corazón que busque realmente a Dios. Hermanos, después de que los filisteos regresaron, hermanos, del arca, ellos hicieron una prueba, ¿verdad? Para saber, todavía tenían dudas si era Dios lo que le había hecho esos males. Y entonces dijeron, vamos a buscar una vaca recién parida. Y vamos a poner sus becerros por un lado y vamos a poner a la vaca en dirección hacia Israel, ¿verdad? Hacia Bet-Semes. Y dijo, si la vaca regresa con sus bebés, ¿verdad? Que era lo natural, que la vaca siguiera a sus becerritos, ¿verdad? Porque acababa de parir, era lo natural. Dice, pues Dios no nos ha hecho esto. Pero si la vaca sigue derecho hacia el camino de Israel, Dios nos hizo eso. ¿Y qué creen que pasó? La vaca siguió derecho hasta llegar a Bet-Semes. Dice que iba bramando, iba balando, ¿verdad? Porque ella tenía una lucha, ¿no? Quería irse con sus hijos. Pero Dios, hermanos, la estaba guiando para que se fuera ahí. Y ellos se dieron cuenta que era Dios el que había hecho eso. Y le ofrecieron ofrendas a Dios por el mal que habían hecho. Y hermanos, llegaron a Bet-Semes, pero en Bet-Semes dice que los hombres quisieron de curiosos ver que había en el arca y murieron miles. Porque hermanos, nadie puede acercarse a Dios solo así por así, porque Dios es un Dios santo. Usted, un pecador como nosotros, no podemos acercarnos al Dios santo de toda la tierra. Entonces ellos miraron que había allí en el arca, ahí está Dios, vamos a ver, y murieron. Así era antes, hermano. Y hermano, y después lo llevaron a Kiriat Jearim, que es donde vemos ahorita, y estuvo ahí 20 años, hermanos, el arca, en Kiriat Jearim. 20 años. El arca todavía no había llegado a Silo, que era el lugar donde estaba antes. ¿Por qué no había llegado a ese lugar donde había sido sacada? Porque el corazón de los hombres, hermanos, todavía no estaba preparado. El corazón del pueblo todavía no estaba preparado para recibir el arca. Y hermanos, Dios tiene un tiempo de visitación para nosotros, ¿verdad? Dios tiene un tiempo en que Dios va a visitar tu vida. Dios va a preparar tu corazón, lo va a preparar a través de los problemas, a través de situaciones difíciles. Yo tuve que irme de mi casa a los 18 años, pasar lejos de mi familia un año, sin que mi familia supiera nada de mí, sufrir muchas cosas hasta que reconocí que Dios era el que me andaba buscando. Dios prepara nuestro corazón, hermanos, para que lo recibamos. Y hermanos, en primer lugar tenemos que tener un corazón que busque a Dios para volver a sentir, hermanos, la gloria, la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a ir a donde estábamos, en 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Vamos a leer todos juntos. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermanos, el pueblo de Israel, Dios estaba preparando su corazón y el pueblo de Israel se lamentaba en pos de Dios y decía, ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué Dios no está con nosotros? A veces nosotros nos preguntamos así cuando las cosas van mal y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos cuidó? ¿Por qué Dios no nos protegió cuando nos pasó esa desgracia? ¿Dónde está Dios? Y dice la Biblia que el pueblo lamentaba. Había algo que Dios había empezado a hacer en el pueblo, porque ellos ya sentían un pesar. Sentían que algo tenía que cambiar en su vida y dice que lamentaban en pos de Jehová. Esto da la idea, hermanos, de alguien que va detrás de otra persona rogándole, ¿verdad? Diciendo, oye,
perdóname, oye, ayúdame. Y va detrás de esa persona y dice, el pueblo lamentaba en pos de Jehová. Hermanos, Dios quiere, hermanos, que el hombre tenga un corazón dispuesto para buscar de todo corazón al Señor. Hay una historia, hermanos, en Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Nos habla de un corazón, hermanos, que estuvo siguiendo al Señor hasta que el Señor, hermanos, se apiadó de esa persona. Mateo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Miren, es una historia de la mujer sirofenicia. Dice Mateo 15, versículo 22, dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermanos, ¿qué no haría una madre, verdad, por su hija? Haría todo lo posible. Y ella, hermanos, recuerden que ella no era judía. Y hermanos, la Biblia dice que el Señor primero vino a su pueblo, dice, a los suyos vino. Hermanos, el ministerio principal de Cristo era hacia los judíos, no era hacia los gentiles como nosotros. Pero esta mujer gentil, hermano, en su desesperación fue y clamó al Señor. Pero Jesús le respondió, no le respondió palabra. Usted puede decir, qué grosero es el Señor, ¿verdad? Una mujer está pidiendo ayuda, está pidiendo apoyo para su hija, y el Señor Jesús no le dijo nada. Y hermanos, a veces nos damos por vencidos, ¿verdad? Cuando no escuchamos la voz de Dios. Decimos, es que Dios ya le pedí esto y lo otro y no me ayuda, no me lo concede. Y hermanos, pero esta mujer no se dio por vencida, ¿verdad? Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voz tras nosotros. Esta mujer dice que seguía tras de él, como lo escuchamos en el versículo del pueblo, seguía tras de Jesús, lamentándose tras de él por su situación. Y le decía, ten misericordia de mí, Señor. Y seguía, nunca se dio por vencido. Hermanos, nunca debemos darnos por vencidos. El Señor, hermanos, va a tener misericordia de nosotros, pero usted no debe de dejar de clamar a Él. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. ¿Y qué pasó después? En el versículo 24, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Hermanos, esta mujer tenía una gran necesidad. Cuando usted tiene una gran necesidad, hermanos, a usted no le importa nada. Usted persigue, hermanos, esa situación, hermanos, hasta que pueda satisfacer esa necesidad. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos de Israel y echarlo a los perrillos. Es muy feo, ¿verdad? Le llama a los gentiles, ¿verdad? Pero a ella no le importó. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Hermanos, una migaja que cae de la mesa del Señor es suficiente para alimentar nuestra vida espiritual. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, a veces pensamos que el cristianismo es algo pasivo, que tú tienes que esperar hasta que Dios se apiade de ti, ¿verdad? Y sin hacer nada. Hermanos, tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que rogarle, tenemos que clamar a Él. Por eso es importante, hermanos, que venga en oración, que venga en ayuno delante de la presencia de Dios. Hermanos, pensamos que orar para comer eso es clamar. Eso no es clamar. Hermanos, esta mujer tenía una necesidad. Y ese es el problema, porque a veces no clamamos porque no nos damos cuenta de nuestra necesidad, ¿verdad? Usted piensa, hermanos, que su vida espiritual, ¿verdad?, está bien. Usted dice, pues hay otros peores que yo, ¿verdad? Hay otros más malos que yo. Hay otros que ni van a la iglesia, ¿verdad? Hay otros que hacen esto, que hacen lo otro. Yo no soy tan malo.
Cuando usted no reconoce su necesidad, su pobreza espiritual, Dios no puede hacer nada por usted. Pero cuando usted se da cuenta en su corazón que usted necesita de Dios, que usted está perdido, usted está sin Dios y no tiene a Dios en su vida, usted está perdido. Si usted no tiene a Cristo, hermanos, usted va al infierno. Cuando usted reconoce su necesidad, entonces sí puede clamar con todo el corazón hacia Dios. Esta mujer tenía una gran necesidad. Y el pueblo de Israel tenía una gran necesidad de Dios en su vida. Y dice que clamó en pos de él y se lamentó en pos de él. Segundo lugar, hermanos, un corazón, hermanos, que reconoce su condición. Primero tenemos que reconocer nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición, hermanos? Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Efesios 2:1. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por causa de nuestro pecado, hermanos, hay una separación entre nosotros y Dios. Porque Dios es un Dios santo, un Dios perfecto. Y por otro lado, nosotros somos imperfectos y pecadores. Tenemos una situación, hermanos, y tenemos que reconocerla. Y cuando usted reconoce su condición, que necesita de Dios en su vida para cambiar. ¿Cuánta gente, hermanos, no hace propósitos de año nuevo, verdad? Y dice, ahora sí voy a cambiar. Yo decía antes, ahora sí voy a ser un mejor hijo. Ahora ya no voy a decir groserías, hoy voy a ser más obediente a mis padres, ya no voy a ser más rebelde. Y era cuando peor lo hacía. Porque, hermanos, por nosotros mismos no podemos cambiar. Necesitamos de la ayuda de Dios para que haya un cambio en nuestras vidas. Pero ese cambio debe nacer, ese deseo desde nuestro interior. Mire, vamos a regresar a 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 y 4. Mire, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón os volvéis a Jehová. ¿Cómo tenemos que volvernos al Señor? De todo corazón, no de labios, porque siempre de labios prometemos o con nuestra mente, pero no es con todo nuestro corazón. Si nos volvemos a Jehová, ¿qué tenemos que hacer? Dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y él lo librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Hermanos, un corazón que se vuelve a Dios genera cambios. ¿Cómo sabemos si una persona se ha convertido verdaderamente al Señor? Por sus frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceré. Y dice, el árbol bueno no puede dar frutos malos y viceversa, ¿verdad? ¿Cómo sabe que una persona es creyente? Hay un cambio en él, hay un antes y después. Si usted no puede ver un antes y después en su vida, preocúpese, hermano. Porque la palabra dice, el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo tiene un antes y después, tiene un nacimiento espiritual donde empieza una nueva vida. Eso no quiere decir que no van a haber tropiezos, sí lo van a ver, hermanos, pero ya no vive en esa misma condición que antes vivía. Y Samuel le dice así, de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Hermanos, que ojalá que ese sea nuestra meta este año, preparar nuestro corazón solo para el Señor. Hermanos, el pueblo de Israel decía que servía a Dios, pero servía a sus otros dioses, ¿verdad? Porque la palabra Baal significa Señor. Ellos tenían sus dioses allá en las cumbres, en los altos, y les sacrificaban, y el domingo estaban ahí en la iglesia como si nada, ¿verdad? Echándose su persinal. Y entre semana, pues la fiesta, el baile, la cerveza, y tenían sus dioses. Porque, hermano, lo que es un dios o que es un ídolo es aquel que toma el lugar de Dios. Para muchos de nosotros somos el mismo ídolo. Porque decimos, me voy a dar mi gustito, ¿verdad? Voy a dar mi gustito, ¿qué tiene de malo? Pero si tú tienes un corazón para Dios, tú vas a quitar esos baales, esos señores que te impiden servir a Dios, al Dios verdadero. Piense usted, hermanos, qué dioses hay en su vida.
El Dios puede ser el dinero. El Dios puede ser las diversiones de este mundo. Yo conocí a un joven que cada vez que jugaba en la América no iba a la iglesia. Decía, es que va a jugar en la América. Y perdían, y al final, o si ganaban, pero nada le daban a él, ¿verdad? Y se perdía la bendición de escuchar a Dios. Ese era su Dios, su ídolo. Piensa en esos ídolos que le impiden, hermano, hermana, servir a Dios. Aquellos que pone usted como excusa y dice, es que no tengo tiempo, es que tengo mi trabajo. Bueno, ese es su ídolo. Piensa aquello que le quita el tiempo de Dios. Hermano, Dios dice en la Biblia que es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Así es que usted no puede servir a Dios y servir a los Baales. Y es lo que les dijo Samuel: preparen su corazón para servir solo a quién, solo a Dios. Hermano, yo espero que este año usted prepare su corazón para servir a Dios, al Dios verdadero. Porque no se puede servir a dos señores, porque quedará bien con uno y mal con otro. Es lo que dice la palabra. Y hermanos, ¿y qué hizo el pueblo en el versículo 4? Entonces los hijos de Israel, dice, quitaron los Baales y Astarot, dice, y sirvieron solo a Jehová. Hermanos, que este año en su corazón solo puede haber uno, y sea el Señor en su vida. Sea Él que gobierne sus ideas, sus pensamientos, sus decisiones, que sea solo Él. Y entonces, hermanos, usted va a poder servir a Dios. Hermanos, no se puede servir a Dios si usted, hermano, su vida espiritual anda sirviendo a otros dioses. Fíjese. Entonces los hijos de Israel se quitaron a los Baales y a Astarot y después sirvieron solo a Jehová. Y hermanos, a veces nos preguntamos por qué hay poca gente que sirve a Dios. ¿Por qué hay poca gente en los ministerios? Gracias a Dios por las hermanas que sirvieron hoy, y hay más que todavía faltó reconocer. Pero ¿por qué hay tan pocos? Porque en su corazón, hermanos, no está solo Dios, hay otros padres que le están sirviendo también. Y entonces la misma persona dice, pues ¿cómo voy a servir en un ministerio si yo ando mal? ¿Verdad? ¿Cómo puedo servir si mi vida no está agradable delante de Dios? O sea, reconocen, ¿verdad?, que están sirviendo a otros baales, pero el problema es que no los dejan. Y el pueblo de Israel dice que los quitó. Ese es el problema. Usted, hermanos, tiene que decidir quitar esos dioses, quitar esos señores que hay en su vida, para que usted pueda servir con un corazón sincero al Dios verdadero. Y esa es la decisión que usted tiene que tomar. El Señor Jesús dijo, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Hermanos, en su corazón puede haber muchos que reinen. Puede ser usted, puede ser el mundo, puede ser el diablo, o puede ser Jesús. Usted decide hoy quién va a reinar ese año en su vida. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La Biblia nos muestra de desgracias que pasan, ¿verdad?, cuando no tenemos un corazón dispuesto para servir al Señor. Cuando escuchamos la palabra, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, cuando sabemos lo que tenemos que dejar y no lo hacemos. El Señor nos dio un ejemplo. En Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículos 20 y 24. Mateo 11, 20 y 24. Mire, dice el Señor, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, el Señor está hablando, ¿verdad?,
acerca de aquellos que oyen la palabra, ¿verdad? Y no la hacen. Hermanos, nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra, muchos de los que estamos aquí. Sin embargo, hermanos, aún con el conocimiento de la palabra, no nos hemos convertido de todo nuestro corazón al Señor. Seguimos como dijo Elías, ¿verdad? Al pueblo, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es Dios, pues sírvale con todo. El estar convencido de que Dios no existe y que el mundo es lo mejor, pues sírvale, ¿verdad? Porque el Señor dijo, ¿verdad?, que no podemos ser tibios, ¿verdad? O eres frío, o sea, no quiero nada con Dios, o eres caliente, que eres una persona activa, ¿verdad?, en las cosas de Dios, pero no puedes ser tibio, porque si eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Hermanos, el Señor quiere de nosotros todo o nada. Así son las cosas de Dios. Y mucha gente, cuando el Señor les dice, ¿verdad?, cualquiera que pone su mano en el arado y mira atrás, dice, no es digno de mí. Y si quieres venir en pos de mí, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígame. Cuando vemos muchas veces, hermanos, los costos de seguir al Señor, mucha gente no le sigue. Dice la palabra que desde entonces muchos dejaron de seguirle. Y los discípulos estaban en duda y le dijo al Señor, bueno, ¿quieren ustedes también irse? Pues adelante, ¿verdad? Porque el seguir al Señor, hermanos, es algo voluntario. Ser un discípulo de Cristo es algo que viene de un corazón, hermanos, que está agradecido con Él. Nosotros le amamos, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Y hermanos, tenemos que tener un corazón solo para Él. Tenemos que sacar de nuestra vida esos dioses ajenos que nos apartan de Él. Y usted sabe cuáles son. Y usted se puede escudar y decir, es que yo soy débil. Hermanos, no vamos a tener excusa delante del Señor. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. El problema es que no queremos. Esa es otra cosa diferente. Y hermanos, pero también cuando usted se propone buscar a Dios de todo corazón, debo advertirle que también habrá oposición. Vamos a ir a 1 Samuel 7, 7 al 8. 1 Samuel, donde estábamos, no pierda siempre 1 Samuel, póngale un separador. Mire, dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y dice, y Jehová le oyó. Hermanos, cuando usted busca a Dios, déjeme decirle que van a haber problemas. Si usted es nuevo todavía, ¿verdad?, que apenas empieza usted a conocer de Dios y le gusta conocer de la palabra, déjeme decirle que va a haber oposición. El pueblo de Israel quería hacer las cosas bien, quería tener un corazón solo para Dios, y entonces lo oyó el enemigo y dijo, esto no puede ser, porque si se vuelven a Dios, entonces ya no van a ser nuestros esclavos. Hermano, el diablo sabe que usted vuelve su corazón a Dios, ya no lo va a perder, ya no lo va a tener atado con los vicios, con su carácter, con el pecado. Y hermanos, el enemigo va a atacarlo. No va a ser fácil. Si usted se propone este año servir a Dios, decir, yo quiero servir a Dios este año, yo quiero hacer las cosas bien este año, va a haber oposición. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Oró. Hermanos, el arma más poderosa que el cristiano tiene es la oración. La palabra dice, orar sin cesar. Y el Señor dijo, orad, dice, para que no entréis en tentación. Hermanos, las fuerzas de Satanás se pueden vencer solo a través de la oración. La Biblia dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en este mundo. Cuando el enemigo lo ataque, hermanos, usted tiene que arrodillarse. Venir al Señor en oración. Por eso es importante que usted ore, ¿verdad? Este año lo que queremos tener es más oración. Vamos a tener más veladas de oración. Y el tiempo de oración, hermanos, es importante. Vamos a orar en el templo y vamos a orar también en las casas. Porque, hermanos, sin oración, hermanos, la vida cristiana, hermanos, se marchita. Sin oración, hermanos, somos presa fácil de Satanás. Si Jesús oró, hermanos, siendo Dios mismo, ¿qué esperamos de nosotros?
Tenemos que orar, hermanos. Solo a través de la oración, hermanos, vamos a tener la victoria. Y dice la Biblia que Dios oyó, hermanos, la oración de Samuel. Cuando usted se humilla delante de Dios, hermanos, Dios lo escucha. Dios lo oye. Y para concluir, hermanos, Dios restituye lo perdido. Vamos a ir nuevamente, estamos en Samuel, ¿verdad? 1 Samuel 7:10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, y viéndolos hasta abajo de Bet-car, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, y a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio, hermanos, de la mano de los filisteos. Hermanos, qué importante es esto. Hay mucha enseñanza aquí, ¿verdad? Dios pelea por nosotros, hermanos. Cuando usted tiene un corazón dispuesto solo para Él, Dios pelea por usted. Dios pelea sus batallas. Dice la Biblia que Dios tronó desde los cielos. ¿Se acuerdan cuando Josué, verdad, oró? Y dice que Dios envió granizos grandísimos, que dice que fueron más los que mató el granizo que los que mataron los israelitas. Lo mismo pasó aquí. Hermanos, Dios pelea por usted cuando usted tiene un corazón dispuesto a Él, cuando usted se humilla delante de Él en ayuno, en oración. Hermanos, qué importante es el ayuno. A través del ayuno, hermanos, Dios nos hace ver nuestro pecado. Es una manera de humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, examíname, mírame, muéstrame mi iniquidad. ¿Y sabe qué hace? Dios le muestra dónde usted está mal. Pero si nunca nos humillamos, hermanos, Dios no puede hacer nada por nosotros. Hermanos, lo más importante que vemos aquí, dice en el versículo 14: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado. Hermanos, cuando hay humillación de parte de un pueblo, de parte de un creyente, Dios restituye. Yo no sé, hermanos, si el enemigo ha ganado terreno en tu vida el año pasado. El enemigo va a ganar terreno en tu matrimonio cuando tú estás lejos de Dios. El enemigo va a ganar terreno en tus hijos, en tu familia. El enemigo va a ganar terreno en las finanzas. El enemigo va a ganar terreno en tu vida espiritual, si tú no tienes un corazón solo para Él. Pero hermanos, hay esperanza. Cuando el pueblo se arrepintió, Dios peleó por él y dice que le restituyó. Hermanos, Dios puede sanar las familias. Dios puede sanar los matrimonios. La Biblia dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Dios va a restituir lo que el diablo, hermanos, quiso quitarte. Piensa en lo que el diablo te ha quitado o ha querido quitarte, hermanos. El Señor lo restituye. Porque, hermanos, en Cristo, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Mire, vamos a ir al último versículo, a Joel capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. Nos habla acerca de cómo Dios, hermanos, es bueno con su pueblo y lo bendice. Joel, yo sé que es de los libros que casi no buscamos, ¿verdad? Pero le aseguro que está entre Génesis y Malaquías. Joel capítulo 2, versículo 23. Le vamos a hacer como le hacemos en el anexo, ¿verdad? Ya decimos: a ver en qué hoja está, y ya le buscan todos ahí. Samuel 2, 23. Mire, dice Joel 2, 23. Joel 2, 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos
en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado, dice, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermano, cuando el pueblo se apartaba de Dios, Dios enviaba maldición. Pero cuando el pueblo se volvía a Dios, Dios enviaba bendición. Hermanos, ¿quiere usted tener bendición en este año? Usted tiene que volverse a Dios de todo corazón. Y mire, y dice en el versículo 26, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más, dice, será mi pueblo, nunca más será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hermano, ¿ha sido avergonzado usted? El enemigo lo ha avergonzado. Hermanos, es porque no nos hemos vuelto al Señor. Pero cuando usted se vuelva al Señor, el Señor dice, yo les voy a restituir. Yo les voy a regresar eso que ustedes han perdido, con bendición, hasta saciarlos. Hermanos, ¿usted cree lo que Dios dice? Es la palabra de Dios. Créanlo. El Señor puede restaurar su vida, el Señor puede restaurar su matrimonio, el Señor puede restaurar su familia, el Señor puede restaurar cualquier aspecto de su vida, pero usted tiene que volverse hoy al Señor. Y sabe que el pueblo de Israel hizo un compromiso. Vamos a ir en 1 Samuel 7:6, algo que no debemos de dejar pasar, y es lo que tenemos que hacer hoy, un pacto, un compromiso con el Señor. 1 Samuel 7:6, donde estábamos, ¿verdad? Mire, dice, y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hermanos, este señal de derramar esa agua sobre la tierra, es decir, Señor, hacemos un pacto contigo, que así como esas aguas se derraman sobre la tierra, nuestra vida, nuestro corazón se derrama delante de ti. Derramamos nuestro corazón, Señor, delante de ti. Y reconocieron su pecado y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Por eso nos ha ido mal. Por eso el arca se fue capturada. Por eso el arca no está con nosotros. Por eso la presencia de Dios no está con nosotros. Porque hemos pecado. Hermanos, el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, que ya están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, el pecado nos separa de las bendiciones de Dios. Pero ellos hicieron un pacto y reconocieron su pecado y derramaron esa agua como señal del pacto. Hermanos, mucha gente hace para Año Nuevo, ¿verdad?, propósitos que duran un mes nomás. Este año voy a bajar de peso, ¿verdad? Y llega la rosca de Reyes y los tamales y ya se acabó el propósito. Hermano, el cristiano no debe ser de propósitos, porque el cristiano debe ser cristiano, ¿cuántos días? 365 días. Este año no puede decir, este año voy a ser más cristiano que el año pasado, porque o eres cristiano o no eres cristiano. Es como una embarazada, ¿verdad? No puedes decir, ay, estoy medio embarazada, ¿no? O estás embarazada o no estás embarazada. Así es el creyente, o ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Tú no puedes decir, voy a ser mejor cristiano, voy a dejar de decir maldiciones, voy a dejar de decir esto o lo otro. Si usted piensa así, usted a lo mejor no es cristiano, porque se es cristiano o no se es cristiano. No puede tener como propósito ser más cristiano que el año pasado. Piensa en su vida espiritual. Hoy lo que podemos hacer es derramar nuestro corazón delante del Señor, reconocer nuestras faltas, decirle, Señor, te hemos fallado, ¿verdad? Necesitamos volvernos a ti, necesitamos que entres en nuestra vida,
que seas nuestro Señor. Necesitamos que tú dirijas nuestros pasos este año. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacer un compromiso de entregar nuestro corazón a Él. Y Él, hermanos, va a restituir aquello que el diablo ha querido destruir en su vida. Pero tiene que tener un corazón dispuesto para Él y para servirlo. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde estamos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que nos enseña, Señor, que tú quieres que tu presencia esté con nosotros. Tú quieres que tu gloria esté en nuestras vidas, pero por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestro pecado, tú no estás con nosotros, porque tú eres un Dios santo, 3 veces santo, que visitas la maldad, que no te complaces en el pecado. Y si nuestras vidas se han apartado de ti, Señor, no somos agradables delante de tus ojos. Hoy, como el pueblo de Israel, podemos reconocer nuestro pecado, que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, que hemos servido a otros dioses, que te hemos provocado a celos, dice tu palabra. Señor, perdónanos, porque no podemos servir al Dios vivo y verdadero y servir a los dioses de este mundo, o servirnos a nosotros mismos, a nuestros deseos pecaminosos, porque no es posible eso, ser agradable delante de ti. Y hoy la exhortación, Señor, es quitar los dioses de vuestro corazón. Hermanos, si usted ha tenido otros dioses, llámele como le llame, música, fiesta, diversiones, vicios, dinero, posesiones materiales, esos dioses que le han impedido ser fiel al Señor, hoy usted tiene que tomar una decisión, seguir sirviendo a esos dioses, pero si lo hace, sírvale con todos, porque Dios no se agrada de la mediocridad. Sírvales como debe de ser, pero si usted cree que Jehová es Dios, sírvale con todo el corazón el día de hoy. Y comprométase como hizo el pueblo, derrame su corazón delante de Él y dígale: mira, Señor, mi corazón no es perfecto, no es correcto delante de ti, cámbialo, cambia mi corazón, transforma mi vida, Señor. Necesito experimentar tu presencia en mi vida, necesito tu paz el día de hoy. Toma mi corazón, Señor, cámbialo. Hermano, hermana, si usted tiene ese deseo en su corazón de hacer esta oración delante de Él, levante su mano ahí para orar por usted. Gracias, hermano. Gracias, hermana, ahí atrás. Gracias, hermana. Gracias, hermano, aquí. Gracias, hermano, aquí al frente. Gracias, hermano, ahí atrás. Hermanos, porque Dios quiere todo nuestro corazón. No quiere un 25% de nuestro corazón, no quiere un 50%, Él quiere el 100% de nuestro corazón, porque Él es tu hacedor, Él es tu creador y Él te quiere solo para Él. Señor, tú sabes los corazones que han levantado su mano, que hoy desean entregarse al 100% para ti. Dejar de servir esos baales que no sirven para nada, que no traen paz, que no traen felicidad, que por un momento traen gozo, pero al final traen tristeza. Y hoy decide entregar su corazón a ti. Señor, tómales en tus manos, que tu Espíritu Santo el día de hoy obre, Señor, en sus vidas, Padre bendito, y que tú cambies, Señor, sus corazones y les des un corazón de carne, Señor, que sientan tu presencia, Señor, y que te sigan y que te sirvan como el pueblo lo hizo. Gracias, Señor, por la vida de estos hermanos. Y si usted todavía no ha decidido tener a Cristo en su vida, abrir su corazón a Jesús y decirle: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que tú habites por la fe en mi corazón, yo quiero ser salvo, yo no quiero ir al infierno, nadie quiere ir al infierno, y Dios tampoco quiere enviarte al infierno, porque Dios es amor, y Él envió a su Hijo por amor a ti a morir en una cruz. Él no merecía morir, porque Él nunca hizo nada malo, pero Él lo hizo y se entregó voluntariamente porque te ama. Y Él quiere habitar hoy por la fe en tu corazón para que tú seas salvo y puedas ser limpio de todo pecado. La Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy puedes ser limpio, hoy puedes tener esa paz que solo Dios puede dar,
de la presencia de Dios viviendo en tu vida, solo arrepintiéndote y decirle: Señor, entre en mi corazón. Habrá alguien que nunca haya hecho esta decisión de decirle: Señor, yo quiero que tú habites en mi vida. Levante su mano para orar por usted, si nunca ha hecho esa decisión. Diga: Señor, yo quiero que usted habite en mi corazón. Yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Levante su mano ahí donde está, para que alguien vaya y le aconseje. ¿Habrá alguien? Señor, ¿sí? ¿Quiere usted? Sí, muy bien. Hermana Marta, si nos ayuda con nuestro hermano para llevarle a aconsejar. Sí. Sí. Alguien más que diga: yo quiero a Jesús en mi corazón, yo quiero conocerle, quiero saber cómo es Él, quiero experimentar esa paz que solo Él me puede dar. Y un hermano se va a acercar para que le explique cómo recibir a Jesús en su vida. No tiene que hacer nada más. Habrá alguien que diga: yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero al Señor en mi corazón. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que siempre obra en nosotros. Gracias, Señor, te pido que sigas obrando en cada corazón que hoy está aquí. Que esta palabra, Señor, siga retumbando en sus oídos, en su corazón, Señor, para arrepentimiento. Padre Santo, sin ti no somos nada. Señor, queremos sentir tu presencia poderosa, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Señor, que este año podamos caminar tomados de tu mano. Sabemos que vamos a recibir bendición hasta que sobreabunde, que tú vas a restituir lo que el diablo ha querido robar de nuestra vida.